La primera vez que alguien notó a Clara Mayfield fue la noche en que ella intentó no ser vista. Estaba parada al borde del granero del condado, medio escondida detrás de unos fardos de heno, con las manos apretadas frente a su abrigo remendado, como si pudiera hacerse más pequeña si lo intentaba lo suficiente. La feria de otoño estaba llena de risas y música de violines, linternas balanceándose suavemente sobre las vigas de madera, parejas girando sobre la tierra con botas que parecían conocer la alegría mejor que el dolor. Clara observaba todo como quien mira por la ventana de una casa cálida en pleno invierno, lo suficientemente cerca para sentir el calor, pero demasiado lejos para entrar. Clara había aprendido desde muy joven a desaparecer. Creció en una granja pobre, con un padre que bebía más de lo que hablaba y una madre agotada por el silencio. Muy pronto entendió que llamar la atención casi siempre tenía un precio. Además, no era el tipo de muchacha que hacía que la gente volteara a mirarla dos veces. Su nariz estaba ligeramente torcida por una caída en la infancia, sus dientes no eran perfectos, y sus manos eran ásperas y marcadas por años de trabajo honrado. En un pueblo donde la belleza se celebraba como si fuera una virtud, Clara sentía que siempre llegaba tarde al estándar correcto. Así que trabajaba duro, hablaba poco y aprendió a no estorbar. Esa noche, sin embargo, no había ido por la música ni por el baile. Había ido porque la señora Hargreave, la viuda que administraba la casa de huéspedes, le había suplicado que ayudara a servir el guiso para recaudar dinero para unos gemelos huérfanos que vivían al final del camino. Clara nunca decía que no a ese tipo de cosas. Creía que la bondad era un idioma que podía hablar con fluidez, incluso si los demás le resultaban difíciles. Así que sirvió platos, limpió mesas, sonrió cuando le hablaban y volvió a las sombras cuando el trabajo terminó. Fue entonces cuando lo escuchó. Bueno, mira nada más, dijo una voz profunda y tranquila cerca de ella. Tienes las manos más silenciosas de todo este lugar. Clara levantó la mirada, sobresaltada. Frente a ella estaba un hombre que reconoció de inmediato, aunque nunca antes había hablado con él. Todo el mundo en 3 condados conocía a Jacob Cole, el vaquero del sombrero gastado, la sonrisa tranquila y la reputación de cumplir siempre su palabra. Era dueño del rancho más grande al oeste del río, pero a diferencia de muchos hombres con tierras y poder, no presumía. Se movía como alguien cómodo consigo mismo, como si no necesitara demostrarle nada al mundo. Lo siento, dijo Clara rápidamente. No quise estorbar. Jacob soltó una leve risa. No estorbabas. Solo noté que trabajaste 2 horas seguidas sin parar ni una vez. Y no derramaste ni una gota. El rostro de Clara se encendió. Los halagos siempre la ponían incómoda, como zapatos prestados que nunca terminan de quedar bien. No es nada, murmuró. Solo estoy ayudando. Jacob la observó un momento, no como algunos hombres solían hacerlo, midiendo o juzgando, sino con algo más parecido a curiosidad genuina. La mayoría no dice solo ayudando cuando entrega toda su noche, comentó. ¿Cómo te llamas? Clara, respondió ella, y luego agregó. Señor. Jacob, dijo él. Y no necesitas decirme señor. Se hizo un silencio incómodo, de esos que Clara normalmente llenaba alejándose. Pero antes de que pudiera dar un paso atrás, una carcajada fuerte estalló cerca, seguida por un grupo de jóvenes que miraron en su dirección y susurraron. Clara no necesitaba oír las palabras para saber que no hablaban de su esfuerzo o su buen corazón. Había escuchado ese tipo de murmullos toda su vida. Algo dentro de ella se tensó, un dolor viejo y conocido. Debería irme, dijo bajando la mirada. Tal vez la señora Hargreave me necesite. Mientras se daba la vuelta, Jacob volvió a hablar, esta vez más bajo. ¿Estás bien? La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie se lo preguntaba así, de verdad. Clara dudó y se encogió de hombros. ¿Estoy bien? Jacob no insistió, pero mientras ella se alejaba, sintió su mirada quedarse atrás, no pesada ni exigente, solo presente. Eso la inquietó de una manera que no supo explicar. Durante las semanas siguientes, sus caminos se cruzaron con más frecuencia de lo que la casualidad podía justificar.
Jacob empezó a cenar en la casa de huéspedes, siempre sentándose cerca de la cocina donde Clara trabajaba. Nunca la obligó a sentarse ni la hizo sentir incómoda. Hablaba de cosas sencillas. Del clima que se volvía frío demasiado rápido, de un caballo terco que se negaba a ser domado, del sonido diferente del río por la noche. Clara escuchaba, asentía y, de vez en cuando, compartía alguna opinión, sorprendida al notar que él escuchaba con la misma atención con la que hablaba. Poco a poco, algo dentro de ella comenzó a aflojarse. Una noche, cuando los platos ya estaban lavados y los huéspedes habían subido a sus habitaciones, Jacob se quedó junto a la puerta. Clara se secó las manos en el delantal, preparándose. Había aprendido a no esperar demasiado de momentos como ese. ¿Te gustaría caminar conmigo?, preguntó. Solo hasta la cerca y de regreso. El corazón de Clara dio un salto. No, no creo que sea buena idea. Jacob inclinó un poco la cabeza. ¿Por qué no? Ella tragó saliva. Las palabras salieron antes de poder detenerlas. No soy bonita, susurró. Y la gente, habla. Por un largo momento, Jacob no dijo nada. Clara deseó poder recoger esas palabras y guardarlas de nuevo como un secreto que había protegido durante años. El pecho le dolía por haberse mostrado vulnerable, por el miedo a que él simplemente sonriera con cortesía y se marchara. En lugar de eso, Jacob dio un paso más cerca, con una voz firme y amable. Está bien, dijo suavemente. Yo necesito honestidad, no algo elegante. Clara levantó la mirada, incrédula. He pasado mi vida rodeado de cosas pulidas, continuó. Botas brillantes, grandes promesas, personas que se ven perfectas pero no cumplen una sola palabra. Eso cansa. Lo que veo en ti es a alguien que siempre está presente, que da sin pedir nada a cambio, que es real. Eso vale más que cualquier otra cosa. Las lágrimas nublaron la vista de Clara. Nadie jamás le había hablado así, como si fuera suficiente tal como era. Así que asintió. Ese corto paseo hasta la cerca cambió su vida de formas que ninguno de los dos habría podido imaginar. Hablaron de todo y de nada, del pasado y de lo que aún parecía posible. Clara habló de su madre, que se había ido demasiado pronto, y de cómo aprendió a medir el amor por los actos y no por las palabras. Jacob habló de la muerte de su hermano en un accidente del rancho y de haber heredado responsabilidades antes de sentirse listo. Bajo el cielo amplio y silencioso, dos personas que habían cargado la soledad como una segunda piel encontraron alivio al sentirse comprendidas. Pero la vida, como Clara sabía bien, nunca deja la felicidad sin ponerla a prueba. Cuando empezó a correrse el rumor de que Jacob Cole pasaba tiempo con esa muchacha sencilla de la pensión, el pueblo reaccionó como suelen hacerlo los pueblos, con juicios disfrazados de preocupación. Amigos le advirtieron que podía aspirar a algo mejor. Mujeres que antes sonreían a Clara ahora la ignoraban, como si hubiera roto una regla invisible. La señora Hargreave la llamó una mañana, con el rostro lleno de inquietud. La gente está hablando, dijo con suavidad. No quiero que salgas lastimada, hija. Clara asintió. Sus viejos miedos regresaron con fuerza. Pensó en alejarse, en ahorrarle a Jacob la molestia de defenderla. Ya lo había hecho antes, irse antes de que la dejaran. Pero antes de que pudiera tomar esa decisión, algo ocurrió que lo cambió todo. Una fría mañana de invierno, se desató un incendio en el extremo del pueblo. La vieja casa de los Miller, abandonada desde hacía años, se prendió en llamas, atrapando a un hombre sin hogar en su interior. El pánico se extendió rápido, gritos, gente corriendo por agua, otros paralizados por el miedo. Sin pensarlo, Clara corrió hacia el fuego. Conocía esa casa, había ayudado a limpiarla años atrás. El humo quemaba sus pulmones, el calor le ardía en la piel, pero encontró al hombre y logró sacarlo justo cuando el techo colapsó detrás de ellos. Cuando Clara despertó más tarde, tenía las manos vendadas, el cuerpo adolorido, y a Jacob sentado a su lado, con los ojos enrojecidos. Pudiste haber muerto, dijo con la voz quebrada. Él también, respondió Clara con sencillez. En ese instante, algo cambió.
No solo para Jacob, sino para todo el pueblo. Los murmullos se transformaron. La gente dejó de ver a Clara como la muchacha que no encajaba en su idea de belleza y empezó a verla como la mujer que entró al fuego por un desconocido. Llevaron comida, ofrecieron ayuda, pronunciaron su nombre con respeto. Jacob tomó su mano con cuidado. Por esto, dijo emocionado, por esto te elegí. Y te volvería a elegir una y otra vez. Clara comprendió entonces que el amor no tenía que ver con ser considerada hermosa. Tenía que ver con ser vista de verdad. La primavera llegó con suavidad ese año. Los campos reverdecieron, el río creció, y la vida siguió su curso. Clara se mudó al rancho, no como un adorno ni un secreto, sino como una compañera. Aprendió que ser amada no significaba que sus inseguridades desaparecieran de un día para otro, pero sí que ya no tenía que cargarla sola. Una tarde tranquila, mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, Clara se recargó en Jacob y susurró. ¿Alguna vez deseas que yo fuera diferente? Jacob sonrió y besó su cabello. No, respondió. Porque el mundo ya tiene suficiente apariencia. Lo que necesita es más honestidad. Y en esa verdad, Clara finalmente encontró la paz, la certeza de que la bondad, el valor y la autenticidad pueden construir un amor mucho más fuerte que cualquier reflejo en el espejo.